Bueno, vamos a comenzar entonces con el teórico número 17 que trata sobre patología genital masculina, y vamos a hablar específicamente en esta oportunidad de la neoplasia más frecuente en los hombres, que es el cáncer de próstata. Bueno, si bien epidemiológicamente el cáncer de próstata es mucho más frecuente en pacientes mayores de 50 años, en aquellos varones con familiares de primer grado con cáncer de próstata, el riesgo aumenta al doble, y 5 veces si los familiares son 2. En estos casos, los cánceres pueden aparecer a edades más tempranas. Es una neoplasia que, como veremos después, es mucho más frecuente en la raza negra, y realmente es bastante infrecuente en los asiáticos. Con respecto a los antecedentes familiares, es uno de los factores epidemiológicos o factores de riesgo más importantes a tener en cuenta. Como dijimos, los varones que tienen familiares de primer grado con cáncer de próstata tienen un riesgo de desarrollarlo doble, y 5 veces si los familiares son 2. Los varones con mutaciones en la línea germinal del gen supresor BRCA2 tienen un riesgo de 20 veces más de sufrir cáncer de próstata, o en aquellos, ¿no es cierto?, que tienen mutaciones en el HOXB13, que son genes relacionados a la inmunidad innata, ¿no es cierto? En este caso aumenta el riesgo de carcinoma familiar. Bueno, además de la edad, la raza y los antecedentes familiares, es muy importante tener en cuenta como factor de riesgo los niveles hormonales. Sabemos que los andrógenos y sus receptores implican la expresión de genes inductores del crecimiento y supervivencia celular. El gen del receptor androgénico ligado a X contiene una secuencia polimorfa compuesta por repeticiones del codón CAG que codifica glutamina, ¿no es cierto? En los sujetos normales existen variaciones en la longitud de las repeticiones CAG que afectan de alguna manera la función de los receptores androgénicos. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen extensiones cortas de poliglutamina tienen mayor sensibilidad a los andrógenos. Esto es así, por ejemplo, en los afroamericanos, ¿no?, raza negra. Hay pacientes con extensiones medianas en cuanto a la longitud, como ocurre en la raza blanca, y hay aquellos que tienen extensiones largas, como ocurre en los asiáticos. Por lo tanto, la longitud de las repeticiones está inversamente relacionada con la velocidad en que se desarrolla el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, a menor longitud, mayor velocidad de crecimiento celular. Se suman además mutaciones de tipo somática, como reordenamientos cromosómicos que yuxtaponen la secuencia de un gen de transcripción de la familia ETS, como es el ERG, en la proximidad del gen promotor TMPRSS2, regulado por los andrógenos. Esto implica, por ejemplo, una mayor capacidad de invasión, posiblemente a través de la regulación positiva de metaloproteasas de matriz, y tienen en general una característica morfológica de esa neoplasia distintiva. A esto se le suman alteraciones de tipo epigenéticos, como hipermetilación del gen glutatión S-transferasa, que regula negativamente la expresión de el GSTP1 en el brazo largo del cromosoma 11. Existen además otros genes silenciados, como por ejemplo el PTEN, el RB, P16, etc. ¿Sí? Y
A esto debemos sumarle algunas alteraciones genéticas frecuentes, como pueden ser la amplificación del locus 8q, que contiene el oncogen MYC, de lesiones que afectan al gen supresor PTEN, como dijimos, y en fase terminal la pérdida de TP53 y de lesión del RB. Además, se suma fundamentalmente una pérdida de E-caderina con mayor expresión de ZH2, que esto implica básicamente progresión a carcinoma prostático. Bueno, todo lo señalado debemos sumarle además algunos factores ambientales que no debemos menospreciar. Está comprobado que el cáncer de próstata es mucho más frecuente en aquellos pacientes que consumen alimentos ricos en grasas, o mayor consumo de alimentos ricos en grasas, y que se asocia también a la disminución del consumo de licopenos, que los encontramos básicamente en el tomate, como así también selenio, derivados de la soja, vitamina D, brócoli, nueces, etc. Recordemos además que la masturbación disminuye el riesgo de cáncer de próstata, y sabemos también, ¿no es cierto?, que los procesos de hiperplasia prostática nodular benigna, ¿no es cierto?, de tipo patológico, no se considera una lesión precursora del cáncer de próstata. Bueno, y acá vemos esquemáticamente entonces una secuencia desde el punto de vista carcinogenético de lo que puede ocurrir con el epitelio prostático, pasando de un epitelio normal, como vamos a ver en un ratito, ¿cierto?, a procesos que pueden hacer fenómenos adaptativos de tipo patológico, como la hiperplasia prostática, a una lesión, ¿no es cierto?, considerada sí precursora del cáncer, como es la neoplasia intraepitelial prostática, que es una neoplasia que no presenta invasión del estroma, pasando por el carcinoma invasor, ¿no?, y luego el carcinoma que se disemina a través de los vasos, como vamos a ver posteriormente, o sea, el carcinoma metastásico. Bueno, la próstata, que en el adulto tiene aproximadamente 20 gramos, carece de una cápsula diferenciada y se divide básicamente en 4 regiones biológicas y anatómicamente diferentes, ¿sí?, como son la zona periférica, que es la zona amarilla marcada en el esquema, una zona central marcada en rojo en el esquema de la izquierda, una zona transicional, que es la azul, que rodea a la uretra, y una pequeña zona del estroma fibromuscular anterior, ¿cierto? Zonas biológicas y anatómicamente diferentes que se señalan también en esta imagen tomográfica del lado derecho, ya que en el embrión la próstata consta de 5 lóbulos, uno posterior, uno medio, uno anterior y 2 lóbulos laterales. Recordemos que de acuerdo a estas diferentes zonas de la próstata, la zona amarilla, o sea la zona periférica, es la zona donde asientan preferentemente las neoplasias malignas, o sea los carcinomas, a diferencia de los procesos hiperplásicos prostáticos que se dan preferentemente o surgen preferentemente de la zona transicional. Histológicamente la próstata consta de glándulas, ¿no es cierto?, que están revestidas por 2 capas de células, una cúbica basal cubierta por una capa de células cilíndricas de tipo secretor hacia interno. Pueden verse algunos repliegues pequeños de tipo papilar de epitelio hacia el interior, y consta de un estroma fibromuscular. Acá en la imagen también podemos ver algo de secreción intraluminal.
Bueno, y acá una foto vista desde el microscopio, donde podemos ver esas glándulas tapizadas por doble capa, ¿no es cierto? Por doble capa, ese estroma fibromuscular con algún linfocito, ¿no es cierto? Que en los pacientes mayores es común y normal encontrar linfocitos a nivel del estroma, y ahí, como marca el pelo, básicamente algunas concreciones de tipo cuerpo amiláceo intraluminal. Bueno, como señalamos hace un momento, entonces, como lesión precursora del cáncer prostático, señalamos a la neoplasia intraepitelial prostática, o PIN, que aparece generalmente en un 5% de las biopsias prostáticas. Es el precursor del cáncer de próstata, y predomina a nivel periférico. Se ha demostrado que muchos de los cambios moleculares que se describen en los carcinomas invasores están presentes en la neoplasia intraepitelial prostática. Lo que sí no está claro si el PIN progresa inevitablemente a cáncer o si a veces permanece latente o incluso puede regresar. Nosotros podemos encontrar PIN de bajo grado o PIN de alto grado. Ahora, el PIN de bajo grado es aquel, ¿no es cierto?, que consta de células con núcleos elongados, sin nucleolos ni mitosis, en donde las probabilidades de que termine en un cáncer, ¿no es cierto?, son muy bajas. El que consideramos realmente un marcador predictivo es el PIN de alto grado, y es aquella neoplasia intraepitelial prostática que tiene núcleos redondeados con presencia de nucleolos y mitosis presentes, ¿sí? En este caso, cuando aparece un PIN de alto grado, el 80%, ¿no es cierto?, termina en cáncer de próstata un año después, ¿sí? Hay distintos patrones o variedades de PIN, como son la neoplasia intraepitelial prostática plana, ondulada, micropapilar o cribiforme. En este caso podemos ver un PIN de alto grado micropapilar, ¿sí? El PIN no es más que focos de glándulas con proliferaciones intracinares de células con anaplasia celular, pero sin infiltración. Las células displásicas están rodeadas de una capa de células basales, que las podemos marcar, ya vamos a ver, y con membrana basal indemne. Bueno, esto simplemente nos muestra una imagen de neoplasia intraepitelial prostática marcada con el antígeno prostático específico. ¿Qué pasa desde el punto de vista clínico? Bueno, lo más frecuente es que las neoplasias de la próstata se descubran como un foco microscópico de cáncer, en un examen, por ejemplo, post-mortem, o en muestras quirúrgicas extraídas por otra razón, por ejemplo, por una hiperplasia prostática benigna, y que no producen molestias. El 60% de los pacientes acuden al médico en estadios A o en estadios B, como ya vamos a ver más adelante, sin síntomas urinarios, y se descubren básicamente por el tacto rectal o por la elevación del antígeno prostático específico sérico. Más del 50% están en estadios C o D y consultan en este caso por dificultad para iniciar la micción, o sea, disuria, polaquiuria, hematuria. El dolor ya nos indica afectación de los espacios capsulares, perineurales. El estadio D tiene muchas veces dolor lumbar, y esto nos implica la posibilidad de metástasis a nivel vertebral. Bueno, como dijimos, lo más frecuente es que se exprese, ¿no es cierto?, como un foco microscópico de cáncer, que clínicamente no presenta síntomas.
¿A qué llamamos foco microscópico, foco mínimo de cáncer? Bueno, básicamente es aquel que tiene menos de 1 milímetro en un cilindro extraído por biopsia, o que equivale a menos del 5% de la superficie de un cilindro. O también podríamos decir que es aquel foco que no tiene más de 10 glándulas, y puede aparecer en el 60% de los casos. Generalmente, como dijimos, estos focos microscópicos son asintomáticos y entran dentro de lo que conocemos como estadio A o estadio B. Bueno, respecto a la metodología de estudio de la próstata, hay un trípode diagnóstico que incluye, por un lado, el tacto rectal, ¿no es cierto? El tacto rectal, que si bien hoy por hoy no es el primer método que utilizamos para establecer o buscar, ¿no es cierto?, cánceres de próstata, pero que en algún momento, ¿no es cierto?, se va a realizar en el paciente, ¿sí? Se utiliza básicamente como screening, y puede llegar a tactarse, especialmente a nivel, como dijimos, del lóbulo posterior, consistencia dura, a diferencia de lo que puede palparse con el dedo, si lo que estamos palpando es un proceso hiperplásico, que generalmente es remitente, o si es un proceso inflamatorio, especialmente agudo, con formación de microabsceso, que generalmente genera dolor y que es más bien fluctuante. El cáncer se tacta, ¿no es cierto?, especialmente en la zona, como dijimos, periférico posterior, y nos brinda al tacto una zona gredosa de consistencia firme. Bueno, por otro lado, la ecografía, ¿no?, básicamente nos ayuda, ¿no es cierto?, para guiar luego la tercera pata de este trípode diagnóstico que dijimos, que es la biopsia, ¿cierto? La ecografía puede hacerse en forma transrectal, como vemos aquí, o puede hacerse transperineal para guiar luego la biopsia. La ecografía lo que nos permite es localizar lesión, básicamente, y por allí medir, o sea, ver el tamaño de esa lesión, y ver las características morfológicas, si se ven áreas quísticas o es sólida totalmente, etcétera. Y fundamentalmente nos sirve para guiar luego la biopsia. Bueno, acá vemos esquemáticamente entonces cómo usamos a la ecografía como método para ayudarnos a guiar, ¿no es cierto?, la entrada de la aguja de punción y poder así punzar la próstata. Y acá vemos ecográficamente cómo se ve el ingreso de la aguja guiada ecográficamente dentro de la próstata en línea hacia la lesión. Bueno, en este caso simplemente es para mostrar o graficar, ¿no es cierto?, lo que podemos obtener como material, en este caso un extendido de células correspondientes a un proceso neoplásico epitelial de la próstata, donde vemos células, ¿no es cierto?, aumentadas de tamaño, con alteración de la relación núcleo-citoplasmática. Lo que nos llama la atención acá básicamente es el aumento del tamaño del núcleo, cierto grado de hipercromasia, pero lo más importante aquí es la presencia del nucleolo, los nucleolos evidentes. Bueno, a la hora de
biopsiar la próstata, como verán, han habido diferentes formas de biopsiarlas. Hoy por hoy, fundamentalmente, lo que se está utilizando es la biopsia con obtención de como mínimo 12 cilindros. Las biopsias se deben enviar, ¿no es cierto?, con un esquema, como ya vamos a ver, y se realizan previo consentimiento informado. Posbiopsia puede ocurrir como complicación que el paciente tenga hemospermia, o sea, sangre en el esperma. Entonces, el trípode diagnóstico, como dijimos, es fundamentalmente el tacto rectal, ¿sí?, la biopsia guiada por ecografía, a lo que le vamos a sumar posteriormente la medición del antígeno prostático específico sérico. Bueno, como dijimos entonces, el trípode diagnóstico que debe realizarse en mayores de 50 años o en menores de 50 años si hay factores de riesgo. Ese trípode diagnóstico entonces comienza con la determinación del antígeno prostático específico sérico. De acuerdo a esto evaluaremos la posibilidad de seguir con la biopsia de la próstata guiada por ecografía y posteriormente el tacto rectal, ¿cierto? Este es el esquema que se utiliza en la actualidad más frecuentemente, que nos marca las 12 zonas de biopsia, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, ¿sí?, a nivel central, periférico, anterior, posterior, medial, etcétera. Y en las imágenes de al lado vemos un cilindro del lado izquierdo obtenido por biopsia, con tejido prostático totalmente normal, para que comparen con un cilindro del lado derecho, en donde en el 50% del mismo vemos una proliferación de tipo acinar correspondiente a un carcinoma prostático. Existe la posibilidad de biopsias por saturación, que se denominan, que es cuando se hacen más de 24 tomas. En este caso el paciente debe sufrir una anestesia general. Bueno, el antígeno prostático específico entonces se produce básicamente en el epitelio prostático, que como dijimos, en este caso la foto nos muestra el epitelio de las glándulas prostáticas, en este caso normal, que como dijimos tenía una capa de células basales cúbicas y una capa interna secretora de células cilíndricas. Esta bicapa tiene que ver con el epitelio que recubre las glándulas prostáticas normales o benignas. Bueno, en estas células es donde se produce el antígeno prostático específico. Se segrega, por supuesto, en el semen y es una serina proteasa que normalmente se encarga de licuar el coágulo del semen después de la eyaculación, ¿sí? Muy bien. Es muy importante que tengan en cuenta entonces que es una serina proteasa específica de órgano. ¿Qué quiere decir? Que su elevación me está diciendo que algo pasa en la próstata, pero no es específica de un trastorno. Menos que menos nos indica específicamente que el paciente tiene cáncer. Simplemente nos dice su elevación de que algo está pasando a nivel de la próstata, ya que se puede elevar en procesos inflamatorios de tipo prostatitis, en infartos de la próstata, en procesos adaptativos patológicos como la hiperplasia prostática benigna,
durante la eyaculación, durante la manipulación prostática o el masaje prostático, cuando se realizan biopsias previas, aumenta el antígeno prostático, tras relaciones sexuales, colocación de sondas y por supuesto también, ¿no es cierto?, se eleva si se genera un cáncer. Por lo tanto, nunca hacer tacto rectal antes de medir el antígeno prostático específico. En línea general, consta el antígeno prostático detectado por estudio de anticuerpos de dos formas: una fracción mayor unida a una alfa-1 antiquimiotripsina y una fracción menor libre, ¿cierto? El valor umbral que se considera normal es de 4 nanogramos por mililitro como promedio. Pero existe, ¿no es cierto?, una zona gris entre 4 y 10 nanogramos por mililitros, y debemos reconocer que en un 20 a 40% de los pacientes con cáncer pueden llegar a tener valores de PSA de 4 nanogramos por mililitro o menor. Por lo tanto, es válido, ¿no es cierto?, generar determinaciones, otros métodos que mejoren la interpretación de los valores del APS. Entre esos métodos tenemos lo que se conoce como densidad del antígeno prostático específico, que se calcula determinando el antígeno prostático específico total sobre el volumen prostático establecido por ecografía, o sea, valores de APS por gramo de tejido prostático, ¿sí? Si estos valores me dan por encima de 0,15, implican hiperplasia prostática. Por otro lado, podemos evaluar lo que se conoce como velocidad de cambio del antígeno prostático específico en el tiempo, o velocidad del APS, o también llamado ritmo de cambio. Y sabemos que los varones con cáncer tienen mayor velocidad de aumento del APS, considerándose 0,75 nanogramos por mililitro por año, el aumento del antígeno prostático en hombres con o sin cáncer. Y esto debe ser evaluado mínimamente en 3 mediciones durante 2 años. Muy importantes a tener en cuenta los intervalos de referencia específica para cada edad. Por ejemplo, a los varones de entre 40 y 49 años es anómalo un valor de 2,5 nanogramos por mililitro. Entre 50 y 59 años es 3,5, entre 60 y 69 años es 4,5 y entre 70 y 79 años es de 6,5. O sea, es muy importante tener en cuenta el rango etario. Uno de los métodos más utilizados es evaluar el antígeno prostático específico libre, que se calcula midiendo el antígeno libre sobre el total por 100. ¿Sí? Sabemos que es menor en hombres con cánceres que en hombres con patología benigna. Si nos da el antígeno libre mayor al 25% en línea general, eso implica menor riesgo de cáncer. Y si es menor del 10%, eso implica mayor riesgo de cáncer. Bueno, acá vemos un ejemplo, un algoritmo que puede utilizarse en línea general como promedio para evaluar el antígeno prostático específico. Y vemos que cuando tiene el paciente menos de 4 nanogramos por mililitro, bueno, lo consideramos un valor normal. Si bien dijimos que es importante tener en cuenta ese intervalo de acuerdo al grupo etario. Y si tiene más de 10, bueno, es altamente sospechoso de que tenga un cáncer prostático. El problema es esa zona gris, como dijimos, entre 4 y 10, y para ello, ¿no es cierto?, el método que más utilizamos
es el del antígeno libre. Si el antígeno prostático específico libre es mayor de 25, nos quedamos tranquilos, ¿no? Lo más probable es que el riesgo de que sea un cáncer disminuya. Sin embargo, si es menos de 25, sospechoso de cáncer prostático. La utilización del antígeno prostático específico desde el punto de vista inmunistoquímico, nos sirve básicamente si lo encontramos aumentado post-prostatectomía radical o post-radioterapia. En este caso nos habla de una enfermedad recidivante o diseminada. Y también es utilizado el antígeno prostático específico desde la inmunistoquímica para determinar origen en el caso de que estemos evaluando una metástasis a distancia. Bueno, otra manera de ingresar para obtener material prostático es a través de la uretra, ¿no es cierto? Utilizando lo que se conoce como resectoscopio y obteniendo así lo que se llama resección transuretral. Bueno, acá vemos entonces la obtención de material de resección transuretral con el resectoscopio, que es una práctica quirúrgica. Bueno, este es el material que se obtiene con la resección transuretral, ¿no es cierto? Que son múltiples fragmentos de tejido prostático blanco grisáceo que tienen aproximadamente 2 centímetros de longitud y que son firmes. Si lo que se obtiene pesa menos de 5 gramos, se debe incluir todo el material. Bueno, es otra forma de material que podemos recibir para evaluar, ¿no es cierto?, y estadificar el cáncer de próstata, que es la prostatectomía, ¿no es cierto? Es muy importante ubicarla, determinar cuál es la base, cuál es la punta. Acá vemos el estilete marcando la uretra prostática, el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, luego seccionarla, y también el estudio de las vesículas seminales, que ahí las vemos proyectadas hacia posterior. En este caso, generalmente se taquea dando mínimamente un taco cada 10 gramos. Por lo tanto, es muy importante en caso de estudiar una glándula siempre pesarla. Entonces, de acuerdo al peso, después calculamos la cantidad de tacos que vamos a dar. En este caso, se saca un taquito por lo menos cada 10 gramos de próstata. Bueno, desde el punto de vista de la clasificación de los tumores de la próstata, obviamente que hay distintos tipos de tumores de tipo epitelial básicamente, pero el más frecuente, lejos, el que se da en más del 80% de los casos, es la variante acinar, que es la que vemos acá en esta imagen de la derecha, que está constituida especialmente por pequeñas glándulas que se caracterizan por tener estar tapizadas básicamente por una sola capa epitelial, ¿no es cierto? No tiene capa basal, los núcleos están agrandados y, como ven, también se destacan muy bien los nucleoros, pueden tener 1 o 2 nucleoros. En general, las mitosis son raras y el estroma puede ser más o menos fibroblástico o desmoplástico. Hay otras variantes de cánceres que son mucho menos frecuentes, como vemos, cánceres ductales, adenoescamosos, de tipo coloide, microcíticos y carcinomas uroteliales, que son generalmente secundarios, invasores desde la vejiga o a través de la uretra prostática, ¿sí? Hay también carcinomas de células pequeñas, carcinomas con aspecto neuroendocrino, con células en anillo de sello, de células basales adenoides o basaloides, carcinomas símil, linfoepitelioma, etc. Pero recordemos que el más frecuente, en más del 80% de los casos, son los carcinomas acinares, que va a ser al que nos vamos a referir en la clase.
Bueno, acá vemos una próstata, vista desde su base. El 70% de los cánceres, como dijimos, se originan en la zona periférica, sobre el lóbulo posterior, generalmente palpables al tacto rectal, ¿sí? Y acá lo vemos, ¿no es cierto?, sobre la parte posterior de la próstata, con un color algo más amarillento que el tejido prostático normal o que el tejido prostático hiperplásico, ¿cierto? Tiene esa coloración amarillenta y generalmente son firmes, arenosos. Bueno, acá vemos otra imagen. Este es un corte, una sección de la próstata. Vemos que la periferia de la glándula está pintada con tinta china, eso es para evaluar márgenes. Vemos en la parte central la hendidura uretral, que está comprimida por una proliferación irregular de aspecto nodular, de color amarillento, que ocupa la casi totalidad del lóbulo izquierdo. Se observa además en el resto de la próstata un tejido blanquecino con algunos microquistes. Bueno, en esta otra resección, ¿no es cierto?, está seccionada la próstata. Vemos que es un cáncer muy avanzado, que ocupa ambos lóbulos, con ese típico aspecto nodular, en una extensión que ocupa la casi totalidad de la glándula, con ese típico color amarillento, siendo generalmente, como dijimos, nódulos firmes, y además vemos cómo se extiende hacia las vesículas seminales. Las vesículas seminales también están infiltradas por la neoplasia. Bueno, esto es una imagen de cómo nosotros recibimos la próstata, ¿no es cierto? Pintamos primero con tinta china, como dijimos, ¿no es cierto?, para evaluar luego después los márgenes, y la seccionamos en lonjas, lóbulo derecho arriba, lóbulo izquierdo abajo. Vemos en la parte central de esas lonjas la uretra prostática, y vemos o localizamos en el lóbulo derecho, ¿no es cierto?, un nódulo blanco amarillento pegado, ¿no es cierto?, hacia la superficie, al cual medimos, describimos, ¿no es cierto?, y localizamos. Bueno, esta imagen simplemente es para recordar que si bien estamos viendo neoplasias de tipo epitelial, malignas de la próstata, como son los carcinomas, como dijimos, la próstata, ¿no es cierto?, tiene un estroma fibromuscular, por lo tanto, muscular liso obviamente, por lo tanto existen posibilidad de neoplasias de tipo sarcomatoso. Este es un ejemplo de una sección de una próstata donde tiene compromiso de todo un lóbulo y casi la mitad del otro, ¿no es cierto?, en donde se ve una neoplasia invasora, así de aspecto carnoso, blanquecino, heterogéneo, con algunos focos de hemorragia y necrosis, que corresponde a correspondía a un leiomiosarcoma. Bueno, desde el punto de vista microscópico, esto es un corte panorámico donde podemos ver, ¿no es cierto?, que la mitad derecha de la imagen y parte de la izquierda hay una proliferación nodular, nódulos que se ven con mayor coloración o intensamente basófilos, que corresponden a una proliferación neoplásica, ¿no es cierto? Y luego vemos la compresión de la uretra prostática en el centro, por parte de la neoplasia, y del lado izquierdo de tejido prostático constituido por algunos nódulos con áreas, ¿no es cierto?, de tipo fibrótico, muscular, y varios microquistes. Toda esa zona, ¿no es cierto?, corresponde a un área de hiperplasia prostática benigna. El resto de este corte vemos una invasión de la próstata por una proliferación nodular neoplásica maligna, un carcinoma. Esto no quiere decir
que la lesión prostática benigna, o sea, la hiperplasia, haya sido la precursora de este cáncer. Simplemente muchas veces se asocia, ¿no es cierto?, a hiperplasia previa, y luego se establece un carcinoma prostático que, como dijimos, tiene como lesión preneoplásica al PIN, a la neoplasia intraepitelial prostática. Bueno, esta es una imagen, una foto tomada de un cilindro desde el microscopio, donde podemos apreciar una parte de ese cilindro y vemos una proliferación neoplástica con patrón glandular, constituida por pequeñas glándulas apiñadas con escaso estroma interpuesto, donde vemos que esas glandulitas están tapizadas por una sola capa de células que tienen núcleos algo agrandados e hipercromáticos. Acá, con este aumento, no se aprecia muy bien el nucleo, lo que dijimos que se destaca generalmente en los adenocarcinomas de tipo acinar. Acá lo vemos con un poco más de detalle, esas glandulitas, con esos núcleos algo vesiculosos, y sí, aquí, ¿no es cierto?, vemos perfectamente esos nucleolos bien evidentes, simples o dobles en algunos casos, que presentan las células atípicas que tapizan esas pequeñas glándulas. Adenocarcinoma de próstata de tipo acinar. Bueno, en este caso lo que se ve son algunas, nos muestra algunas glándulas que tienen cambios de tipo hiperplásico, pero después hay unas glandulitas pequeñitas así, allí, que están rodeando e invadiendo un filete nervioso. Después vemos otras glándulas en la parte inferior de la imagen que tienen cuerpos amiláceos y que están tapizados por doble capa. Esas son benignas. Pero las glandulitas que están rodeando el filete son malignas. Una capa de células con núcleos hipercromáticos agrandados y que están comprometiendo un filete nervioso. En línea general, los núcleos a veces son poco pleomórficos y las mitosis en estos cánceres son raras. A veces los citoplasmas de los adenocarcinomas acinares tienen aspecto claro, porque contienen lípidos, ¿sí? Bueno, esta imagen, ¿no es cierto?, nos muestra básicamente estructuras acinares o glandulares, ¿no es cierto?, pero lo que está marcado acá es el compromiso del filete nervioso. El filete nervioso, lo que ustedes ven en marrón, que está coloreado, ¿no es cierto?, o destacado con proteína S100, ¿no es cierto?, es S100 positivo. Eso para ver claramente la invasión del filete nervioso por glándulas atípicas tapizadas por una monocapa, ¿sí? La infiltración neural es un rasgo histológico de mal pronóstico en el cáncer de próstata. Bueno, entonces, como hallazgos fidedignos de malignidad, recordemos: infiltración de la cápsula prostática, invasión de vasos linfáticos o sanguíneos e infiltración perineural. La presencia de estructuras cristaloides inmunocitoquímicamente similares a cristales de Bensillon intraluminales se dan especialmente en glándulas medianas, ¿no es cierto? Y la presencia de cuerpos amiláceos intraluminales no son sinónimos de malignidad. Desde el punto de vista inmunistoquímico, hay dos marcadores epiteliales demostrables de rutina. En este caso, como dijimos, el antígeno prostático específico, ¿sí?, que marca, ¿no es cierto?, el epitelio básicamente de las glándulas que constituyen el carcinoma. Bueno, acá vemos en la imagen
otro marcador como es la fosfatasa ácida prostática, que es positiva en el cáncer de próstata, acá marcando estructuras de tipo cordonal, o cordones infiltrativos en un estroma desmoplásico, ¿no es cierto? O sea que la proliferación tiene baja diferenciación, es pobremente diferenciada. Recordar que tanto el antígeno prostático específico como la fosfatasa ácida prostática, ambos marcadores, no distinguen entre benigno o maligno, pero se usan para identificar origen prostático en tumores metastásicos, por ejemplo, y también son útiles para el diagnóstico diferencial entre un carcinoma pobremente diferenciado y tumores de células uroteliales. Los cánceres prostáticos también pueden ser positivos para el AMA-CR, que tiene una sensibilidad del 82 a 100%, citoqueratinas de bajo peso molecular, EMA-CEA, B72.3, catepsina D, ¿sí? Y recordemos como marcador de células basales a la P63. Muy bien. ¿En qué consiste el score de Gleason? Bueno, Donald Gleason en el año 1966 estableció este score, o sea que actualmente, bueno, si bien fue modificado en 1974, actualmente tiene 54 años ese score y se sigue utilizando. El score de Gleason se basa básicamente en el patrón glandular que debe observarse a bajo aumento, y este score es el factor pronóstico más importante de establecer en el cáncer de próstata. Hoy por hoy prevalece el Gleason 4, grado 4. Respecto a los patrones de Gleason, los patrones de Gleason son 5, y están basados en el patrón glandular visto a bajo aumento, y se deben tomar por lo menos 2 patrones o los 2 patrones más extensos. ¿En qué consiste el patrón de Gleason 1? En un nódulo circunscripto de glándulas uniformes, simples y apiñadas, lo que hoy se conoce como adenosis de la próstata. Un patrón de Gleason 2 también es bastante circunscripto, pero puede haber extensión mínima de glándulas hacia el tejido circundante. Las glándulas son simples, están dispuestas laxamente, pero no son tan uniformes. Es lo que hoy se conoce como hiperplasia adenomatosa atípica. Recién en el patrón 3 empezamos a hablar de neoplasia, que es un tumor que infiltra la próstata no neoplásica. Las glándulas varían en tamaño y en contornos, muchas son pequeñas, otras presentan patrón cribiforme, y pueden ser glándulas moderadas o grandes, glándulas pequeñas y apiñadas, o masas y cordones de un tumor papilar o cribiforme. El Gleason 4 está constituido por glándulas fusionadas con bordes desflecados infiltrativos. Pueden tener patrón microacinar, cribiforme o papilar, y los hay con células oscuras o con células claras, o también llamadas hipernefroides. Y el patrón de grado 5 no tiene diferenciación glandular, son masas sólidas de células que infiltran individualmente o en nidos, y generalmente tienen necrosis central. Entonces, se evalúa patrón glandular a bajo aumento y se toman como mínimo 2 patrones extensos. Por ejemplo, si yo estoy observando un cilindro de biopsia prostática y veo una proliferación neoplásica y quiero establecer el patrón de Gleason, veo cuál es el patrón más extenso, supónganse que es patrón de tipo 3, y veo si existe otro patrón, si tiene patrón de tipo 4, por ejemplo.
En este caso, el score de Gleason es 3 más 4. Eso equivale a lo que hoy es un 7A. Entonces, recordemos que para evaluar el score de Gleason, ¿no es cierto?, desde el punto de vista neoplásico incluimos al patrón 3, al patrón 4 y al patrón 5. El 1 y el 2 no entran, no son patrones de neoplasias. Uno corresponde a adenosis y el 2 corresponde a hiperplasia adenomatosa atípica. Para carcinoma puede ser patrón 3, patrón 4 o patrón 5. La clasificación en grados tiene correlación con el pronóstico y el grado de diferenciación. Y como dijimos, es el factor pronóstico más importante. Por supuesto que después, ¿no es cierto?, cada patrón de la neoplasia, ¿no es cierto?, tiene determinado un grado. Bueno, acá vemos ejemplos, por ejemplo. En la primera imagen vemos, entonces, esto es un cilindro en donde solamente vemos un patrón de Gleason 3. Cuando es así, dijimos que para establecer el score debemos sumar por lo menos los dos patrones más extensos. Pero si tenemos solamente un patrón, repetimos el mismo y decimos que el score de Gleason es 3 más 3, o sea, 6. En esta otra imagen de la derecha vemos que tenemos una parte del cilindro con una proliferación neoplásica cuyo patrón de Gleason es 3 y otra parte, que es la que marca la flecha, que tiene un patrón de Gleason 4. Por lo tanto, en este caso, el score de Gleason es 3 más 4, en este caso 7A. Si observamos debajo, vemos uno en donde predomina, ¿no es cierto?, el patrón de tipo 4, y hay un sector de patrón de tipo 3, por lo tanto es 4 más 3, esto es un 7B. Y en el último campo vemos que la proliferación en su totalidad tiene un patrón 4, entonces hacemos 4 más 4. En este caso, o en este ejemplo, el score de Gleason me da 8. Bueno, ¿cuál es el valor que tiene establecer el score de Gleason? Fundamentalmente tiene valor pronóstico, ya que es el factor pronóstico más importante, y la clasificación en grados tiene correlación directa con el pronóstico y el grado de diferenciación. Como vemos, aquellas neoplasias que tienen grados de Gleason bajo, como de 2 a 4, son de bajo grado, con pocas posibilidades de metástasis a nivel de los ganglios y con una sobrevida a 10 años alta. Sin embargo, aquellas proliferaciones que tienen grados de Gleason altos, como de 8 a 10, el compromiso ganglionar es mucho más elevado y la sobrevida a 10 años es mucho más baja, ¿sí? Recordar entonces que si encuentro estructuras con aspecto glomerular o de generación colágena, eso nunca es benigno. Y según el último consenso, prevalece el grado de Gleason 4. Sepan también que hoy existe una nueva propuesta para un nuevo sistema de gradación que se desarrolló y que es un sistema de 5 grupos para graduarlo, basado en un estudio de más de 20.000 cánceres de próstata tratados con prostatectomía radical y más de 5.000 casos tratados con radioterapia. Esta nueva propuesta los agrupa en 5 grupos. El grupo grado 1 equivale al viejo score de Gleason 3 más 3, o sea 6. El grupo grado 2 equivale al score de Gleason 3 más 4, o sea 7A. El grupo grado 3 es el score de Gleason 4 más 3, o sea 7B.
El grupo grado 4 equivale al score de Gleason 4 más 4, o sea 8, y el grupo grado 5 es el score de Gleason 9 o 10. ¿Sí? Bueno, la tomografía axial computada sirve simplemente para el estudio de los ganglios linfáticos. Y recordar que si observamos ganglios pélvicos positivos, eso implica que no hay que hacer prostatectomía radical. Bueno, y la gammagrafía ósea nos sirve simplemente para buscar metástasis óseas. Respecto a la estadificación, vamos a decir que los tumores se estadifican según el sistema TNM. Un T1 es una lesión no evidente desde el punto de vista clínico, ni es palpable, ni tampoco es evidente desde el punto de vista imaginológico. O sea, son hallazgos incidentales, ¿sí? Y puede ser T1A cuando la neoplasia es focal, o sea que ocupa menos del 5% del tejido resecado, T1B cuando ocupa más del 5% del tejido resecado o difuso, y T1C se considera al cáncer presente en una biopsia con aguja después de la elevación de antígeno prostático específico. Respecto al estadio 2, el T2, en este caso es un carcinoma palpable o visible, pero confinado a la próstata. Es palpable desde el punto de vista macroscópico y dentro de la próstata. El T2A es cuando afecta menos del 5% de un lóbulo, menos de 1,5 centímetros de diámetro. T2B cuando afecta más del 5% de un lóbulo en forma unilateral, y T2C cuando afecta ambos lóbulos o tiene más de 1,5 centímetros de diámetro. El T3 es cuando existe extensión local extraprostática, ¿sí? O sea que es extracapsular. El T3A es extensión extracapsular, y el T3B invasión de la vesícula seminal. Y por último el T4 es cuando existe invasión de órganos contiguos, como puede ser cuello de la vejiga, recto, esfínter externo, músculos elevador del ano o piso pélvico. Respecto al N, o sea los ganglios, N0 sin metástasis ganglionares y N1 metástasis a distancia. Si es 1, 3 o menos ganglios pelvianos, 2 más de 3 ganglios pelvianos. Y respecto a M, es metástasis a distancia. M1A, metástasis a ganglios linfáticos a distancia. M1B, metástasis óseas a través de la vía venosa de Batson. Y M1C, metástasis a otras localizaciones a distancia, aquello, por ejemplo, al hígado. Bueno, respecto a las metástasis óseas, estas pueden ser solitarias o pueden ser múltiples, generalmente son osteoblásticas, a veces preceden por años a las manifestaciones urológicas, y por supuesto las localizaciones más comunes son la columna lumbar, sacra o pelvis, a través de una vía venosa como es la vía venosa de Babson, ¿sí? Acá vemos imágenes entonces de resonancias y tomografías con múltiples metástasis en la columna, especialmente lumbar. Bueno, esto es una pieza de autopsia donde vemos una columna, y ahí vemos cortada, ¿no es cierto?, con una sierra, las vértebras, los cuerpos vertebrales, con múltiples metástasis que se ven como nódulos amarillentos, a nivel de los cuerpos vertebrales. Las metástasis en la zona lumbar
es el sitio más frecuente de metástasis del cáncer avanzado de próstata. Acá vemos en un campo histológicamente, vemos trabéculas óseas y vemos entre esas trabéculas óseas, ¿no es cierto?, una proliferación atípica, ¿no es cierto?, acinar, glandular, ¿no?, que corresponde a una metástasis en el hueso de un adenocarcinoma prostático de tipo acinar. Bueno, acá lo mismo, ¿no es cierto?, una biopsia de médula ósea, donde se inmunomarcó con citoqueratina, se ve perfectamente la proliferación entre las trabéculas óseas. Acá lo mismo, vemos en el lado derecho de la imagen una trabécula ósea con los osteocitos y vemos ahí una proliferación intertrabecular correspondiente a un adenocarcinoma de próstata, en este caso inmunomarcado con antígeno prostático específico, que dijimos que es útil desde el punto inmunistoquímico, ¿no es cierto?, para determinar origen de cáncer. Bueno, respecto a metástasis a otros órganos, hígado y pulmón son los sitios más frecuentes. En este caso vemos al corte parénquima hepático con múltiples metástasis sólidas, blanquecinas, que correspondían a adenocarcinoma de próstata. Podemos encontrar también derrames pleurales que a veces son el síntoma inicial y rara vez en otros sitios como adrenales, glándulas salivales, mama, sistema nervioso central, etc. Pulmón e hígado son los sitios más frecuentes. Bueno, la prostatectomía radical es el tratamiento de los cánceres de próstata en estadio A, o sea, aquellos hallazgos incidentales, no palpables desde el punto de vista clínico, ni evidenciables imaginológicamente. O en el estadio B, que son aquellos que, si bien son palpables, están confinados a la próstata. ¿Sí? El dosaje de antígeno prostático específico mayor de 0,2 nanogramos por mililitro post-prostatectomía radical nos implica una recaída bioquímica, o sea que ha dado metástasis. Recordar que cuando recibimos la prostatectomía, ¿no es cierto?, debemos pintarla con tinta china para evaluar márgenes. Se consideran márgenes positivos cuando las células del adenocarcinoma están en contacto con la tinta china. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta también la invasión de las vesículas seminales a través de la pared muscular de este órgano, que puede ser de tipo 1 cuando invaden por el conducto eyaculador, tipo 2 por fuera del conducto eyaculador y tipo 3 como metástasis a la glándula seminal. Otro rasgo importante a evaluar siempre es la invasión perineural, que dijimos que en este caso era de mal pronóstico, el tumor generalmente se torna mortal. La invasión rectal es menos común, supuestamente por la gran resistencia que ofrece la fascia de Denonville. Bueno, y el estudio de los ganglios, si se hacen, ¿no es cierto?, que en general si la TAC los muestra no se resecan. Los ganglios generalmente comprometidos que se visualizan tienen que ver con las cadenas pélvicas retroperitoneales, además de supradiafragmáticas, supraclaviculares y mediastinales. Respecto a las complicaciones que puede tener la cirugía, bueno, una de las complicaciones temidas es la hemorragia intraoperatoria, muy importante por la manipulación de los plexos, especialmente de los erectores de Ehrkar, que el paciente quede con impotencia sexual, ¿sí? Y una muy importante a tener en cuenta también, creo que es una de las más importantes, es la incontinencia urinaria. Si bien no está indicado nunca la congelación, el estudio intraoperatorio de la pieza quirúrgica, puede llegar a hacerse cuando uno tiene dudas del compromiso del ápice o de la punta de la próstata, y justamente por este tema, ¿no es cierto?, por la posibilidad de que si hay compromiso del ápice, el paciente post cirugía quede con incontinencia urinaria.
En el estadio avanzado, el cáncer de próstata básicamente se trata con hormonoterapia, por ser tumores andrógeno dependientes. Lo que se trata es de suprimir la testosterona para que no llegue a las células neoplásicas. Si bien esto se podría hacer por orquiectomía o en la utilización de estrógenos, generalmente se utilizan agonistas sintéticos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante. Los estrógenos lo que hacen es frenar la síntesis de andrógenos por el testículo, inhibiendo la secreción de hormona luteinizante por la hipófisis, reduciéndose así la secreción testicular de testosterona, lo que se conoce como orquiectomía farmacológica. Los tratamientos antiandrogénicos inducen remisiones, pero el crecimiento del tumor favorece básicamente la aparición de clones de células neoplásicas insensibles a la testosterona, por lo que a pesar de los tratamientos, los pacientes con formas diseminadas tienen mal pronóstico, con una esperanza de vida en el cáncer de próstata de unos 15 años. Otro tratamiento que se puede utilizar, ¿no es cierto?, en carcinomas avanzados es la radioterapia externa, y si no, en el caso de estadios A y B, se pueden utilizar también braquiterapia, ¿no es cierto?, que es básicamente una radioterapia interna o intersticial. Bueno, donde se colocan justamente estas semillas radioactivas, ¿sí? Braquiterapia. Bueno, hay que recordar entonces que muchos tumores, por desgracia, se tornan resistentes al bloqueo con andrógenos, escapando a este efecto por varios mecanismos, como puede ser la adquisición de una hipersensibilidad ante niveles bajos de andrógenos. Esto implica básicamente una amplificación del gen del receptor androgénico, o por mutaciones de los receptores androgénicos que permiten su activación mediante ligandos no androgénicos. Por ejemplo, la activación de la vía de transmisión de señales de la quinasa Pi3K-AKT. Bueno, con esto terminamos y recordamos la importancia que tiene el control de la próstata a partir entonces de los 50 años en los varones.